Bienvenidas y bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Desde este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, les compartiremos la información más reciente sobre ciencia y tecnología. El derecho a decidir sobre el cuerpo se mantiene como una lucha por la autonomía y la salud reproductiva, en defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, marcando un punto evolutivo en las políticas sociales a nivel global. No obstante, algunas regiones de Latinoamérica que penalizan el aborto mantienen a las mujeres entre la ilegalidad y el tabú. No pierde su vida pariendo. De 26 años y madre de 5 niñas, esta venezolana vive en pobreza extrema con sus 2 hijas menores en un barrio popular de Caracas. Una de ellas tiene 10 meses. Las 3 hijas mayores viven con su abuela. En su tercer embarazo trató de abortar, algo ilegal en Venezuela. Con la niña de 3 años intenté sacármela, tomé pepa de aguacate, remedios caseros y no se me salió, pues yo decidí que le iba a tener que comprar las pastillas, porque las pastillas dicen que son más efectivas, pero mi miedo era meterme esas pastillas y después ir a un hospital, porque dicen, aquí tú no puedes hacer eso porque te meten presa, te dejan presa, y por eso no tomé pastillas. Venezuela, país católico y conservador, sanciona el aborto provocado con cárcel hasta por 6 años. Según leyes de 1926, reformadas en 2005, la pena se condona si se hace para salvar la vida de la madre o se reduce bajo el vago concepto de proteger el honor de la mujer y su familia. En contraste, hay casos como el de una maestra detenida en 2020 por asistir al aborto de una adolescente de 13 años embarazada tras una violación. La profesora estuvo 9 meses bajo arresto. El violador quedó libre. En hospitales públicos el aborto es imposible, pero centros privados cobran hasta $1,000 por practicarlo clandestinamente. Que nosotros sabemos que es ilegal, pero también se sabe en el argot de la sociedad que también lo hacen. Pero ¿quiénes lo hacen? Las personas que tienen los recursos necesarios para ir a un personal de salud calificado y le puede hacer la interrupción del embarazo. Mujeres que pierden bebés deseados o que quedan embarazadas por falla de sus métodos anticonceptivos también enfrentan riesgos. Y de inmediato la respuesta fue, yo no hago ese procedimiento, yo no hago interrupción, asume tu responsabilidad. Yo fui a Plafán, esta familiar está en Plafán, y la actitud fue, yo me sentí adolescente, hice algo malo. Yo siento que quienes me atendieron siempre sospecharon de mí. O sea, siempre tú llegas con un aborto, no importa que tengas 39 años, que tengas tanta edad, no importa. Siempre van a sospechar de que tú te provocaste un aborto. En Latinoamérica, el aborto está despenalizado en Argentina, Colombia, Cuba, México y Uruguay. Pero el tema nunca ha sido prioridad en 24 años de gobiernos del chavismo, pese a anuncios de que legislaría sobre el asunto. El activismo en favor del tema ha aumentado, pero ha sido perseguido por la policía. Las compañeras feministas, desde hace 3, 4 años, de manera como novedosa para la escena política venezolana, ha tomado la calle de manera masiva y voluminosa y ha puesto el tema en la opinión pública. Según datos de la ONU, casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y 60% termina en un aborto. 45% de las interrupciones se realizan de manera insegura. Venezuela no publica cifras de salud, incluidos los casos de aborto. Los medicamentos que previenen enfermedades durante el crecimiento de animales en granjas aumentan el número de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que puede tener consecuencias graves para la salud. Razón por la que, a la par de la resistencia antimicrobiana, se desarrollan con urgencia nuevas opciones en contra de esta amenaza. La empresa biotecnológica chilena FageLab apunta a reducir el uso excesivo de antibióticos en granjas animales para el consumo humano por medio de innovadoras soluciones que combinan virus llamados bacteriógrafos e inteligencia artificial, con lo cual buscan combatir infecciones resistentes a los medicamentos en plantas avícolas de Chile y Brasil.
A la fecha aseguran que han logrado reducir más del 50% de salmonela en granjas y tienen planes de expandirse a otros países. FishLab nació hace 14 años con la idea de reemplazar o complementar el uso de antibióticos en el sector ganadero, principalmente para el control de bacterias comunes como la salmonela y la Escherichia coli, cuya aparición genera cuantiosas pérdidas para la industria de la carne y restringe el acceso a ciertos mercados. Esta tecnología la estamos ocupando principalmente en producción de pollos, que es muy intensiva, con mucho foco en Brasil. Y el principal beneficio es que aumenta la productividad de los planteles de producción de pollos debido a la eliminación de bacterias complejas como salmonela o Escherichia coli. A diferencia del antibiótico, el cual puede permanecer en el alimento, el bacteriógrafo se autodestruye por completo en 48 horas, por lo que se promueve como una alternativa más saludable en comparación a los químicos comunes. Recientemente la empresa fue distinguida por el World Economic Forum para la lista Technology Pioneers 2024, que reconoce a empresas tecnológicas innovadoras que contribuyen en diversos sectores como la salud y la producción de alimentos, entre otros, mediante el uso de tecnologías avanzadas. En ese contexto, Pierre Ringer viajó en junio pasado a Dalian, China, para participar en el Annual Meeting of New Champions, la reunión global de innovación, ciencia y tecnología del World Economic Forum. La experiencia fue increíble. El mercado asiático es una locura, gigantesco. Y lo que vimos muy interesante es que biotecnología e inteligencia artificial son el trend hoy día. De hecho, hasta casi como por sobre muchas veces cambio climático. En algunos momentos como que tú veías ahí la parrilla de presentaciones y era todo muy enfocado en biotech, muy enfocado en inteligencia artificial. FishLab trabaja para aumentar la capacidad de su fábrica y expandirse a nuevos mercados como el asiático y Estados Unidos, donde la producción sustentable está muy en boga en grandes productores que están buscando alternativas a los antibióticos. También anhelan aplicar en un futuro su terapia en humanos. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Los conflictos armados no solo dejan devastación y pérdida de vidas, también desencadenan crisis humanitarias de largo alcance, secuelas que agravan el sufrimiento de las poblaciones afectadas, entre las cuales destacan la interrupción en el acceso a los alimentos, al agua potable y servicios de salud, creando las condiciones que favorecen el brote de epidemias. La Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por posibles epidemias en la Franja de Gaza, en particular de poliomielitis. La Red Mundial de Laboratorios de Lucha contra esta enfermedad aisló el 16 de julio en muestras de aguas residuales el poliovirus tipo 2, derivado de una cepa vacunal. La polio es una enfermedad muy contagiosa que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis irreversibles en pocas horas. Estoy extremadamente preocupado por los brotes que se producen en Gaza y no se trata solo de la polio. Hay diferentes brotes de enfermedades transmisibles que pueden producirse en Gaza. Tuvimos hepatitis A confirmada el año pasado y ahora podemos tener polio. Un equipo de la OMS y UNICEF viajará el jueves a Gaza y llevará hasta 50 kits para recolectar muestras humanas que luego serán enviadas a Jordania. Paralelamente, la Agencia Sanitaria de la ONU y sus socios están evaluando la magnitud de la propagación del poliovirus. Las autoridades admiten que, dadas las limitaciones actuales en higiene y saneamiento del agua en el territorio palestino, será muy difícil para la población lavarse las manos y beber agua potable. El alcohol está entrelazado con la sociedad humana desde hace siglos. Un consumo culturalmente arraigado que viene acompañado de serios riesgos. Pero mientras la conciencia de estos peligros aumenta, se mantiene el debate sobre cómo equilibrar el lugar del alcohol en la sociedad con la necesidad de proteger la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud alertó el martes sobre el impacto del consumo de alcohol, advirtiendo que provoca 2,6 millones de muertes cada año en el mundo. La agencia de la ONU destacó que este consumo está vinculado a 1 de cada 20 muertes en el mundo cada año debido a accidentes de tráfico, a problemas de dependencia y a enfermedades cardiovasculares, cáncer o cirrosis.
Según el reporte, los varones representan casi 3/4 partes de los fallecimientos. El nivel de consumo de alcohol per cápita entre las personas asciende a un promedio de 27 gramos de alcohol puro al día, lo que equivale aproximadamente a 2 vasos de vino, 2 botellas de cerveza o 2 raciones de licores. Este nivel y frecuencia de consumo se asocian a un mayor riesgo de padecer numerosas afecciones de salud. A nivel global, un 23,5% de los jóvenes de 15 y 19 años se definen como bebedores habituales, una cifra que alcanza el 45% en Europa y casi un 44% en los países de América. Se estima además que 209 millones de personas sufren dependencia del alcohol. Se calcula que 400 millones de personas, es decir, el 7% de la población mundial mayor de 15 años, vive con trastornos por consumo de alcohol, con la prevalencia más alta en la región europea, el 10,7% de las personas mayores de 15 años, y en la región de las Américas, el 10,2%. El informe se basa en datos de 2019, las últimas estadísticas disponibles. La OMS destacó que se registró una cierta reducción del consumo de alcohol desde 2010, pero que las consecuencias sociales y la carga para los sistemas de salud sigue siendo inaceptablemente alta. Los invito a ser parte de nuestros canales de WhatsApp y Telegram. En un momento regresamos con más información. En un mundo cada vez más afectado por el clima, la creación de estrategias puntuales y adaptadas a las necesidades de cada localidad se vuelve una pieza clave para garantizar una respuesta eficiente, pues comprender las particularidades de cada comunidad, desde su geografía hasta sus recursos, permite actuar de manera más efectiva. Las inundaciones empiezan a bajar en El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero las comunidades afectadas por las lluvias aún luchan con el agua estancada y los insectos que ha traído. Hay zancudo, inmundad de zancudo, entonces necesitamos ayuda más de ellos, porque ellos si mandan un día a ayudar a fumigar, a todo eso, ya no vuelven a mandar hasta que vuelve a necesitar una ayuda otra vez. Las comunidades hablan de un creciente riesgo de enfermedades, mientras los expertos recomiendan detectar las zonas de mayor impacto de fenómenos cada vez más frecuentes. Uno es dónde están sus zonas de mayor vulnerabilidad. Estamos hablando, ¿y qué es la actividad que resulta ahí? Tanto en actividad como en personas, ese es uno. El otro tema que yo creo que es importante que deben de hacer los países es cómo prepararse ante esas situaciones. Se recomienda elaborar mapas de riesgo para organizar la prevención y diseñar políticas públicas específicas para cada caso, explican en la ONG UNES. Generar políticas públicas para atender esos problemas. Y porque los riesgos de emergencia o de desastre va a ser diferenciado entre una comunidad y otra, entre un municipio y otra. Puede ser de que en algunos municipios el riesgo sean derrumbes, en otros sean inundaciones, en otros sea pérdida de cultivos, en otros sea pérdida de pesca. Lo que corre peligro es el sustento y modo de vida de muchos de los 34 millones de habitantes de las zonas urbanas y rurales del Triángulo Norte de Centroamérica. Los niveles de vulnerabilidad que manejan los países, de estos 3 países, hacen de que una precipitación, una lluvia que no debería de ser relevante, resulta en tragedia. Y es, digamos, para esta época del año, la tragedia cotidiana, pues. Las emergencias vividas por El Salvador, Guatemala y Honduras en las últimas semanas causaron daños a la economía a corto, mediano y también a largo plazo, tal como lo explica la agencia GIZ. Cuando un puente se pierde por el aumento del caudal de un río o cuando se inundan unos servicios sanitarios o cuando se caen, digamos, hospitales, escuelas, básicamente la población está teniendo doble pérdida. La infraestructura que se ha destruido,
pero también los servicios que se dejan de recibir. Entonces, los impactos realmente son incluso más profundos de lo que las estadísticas muchas veces logran visibilizar. Y estos daños se incrementan con la llegada de más fenómenos climáticos. Los desastres asociados al cambio climático afectan anualmente a El Salvador, Guatemala y Honduras y van desde las sequías hasta las inundaciones, atravesando por todo lo que esto conlleva. Es por eso que la atención está en estos 3 gobiernos, para ver cómo están atendiendo las presentes emergencias y también cómo se preparan de cara a futuros fenómenos climáticos extremos. La odontología experimenta una evolución con el desarrollo de técnicas menos invasivas para tratamientos dentales. Avances que transforman la experiencia del paciente, reduciendo el dolor, el tiempo de recuperación y el riesgo de complicaciones. Desde el uso de láseres hasta procedimientos que utilizan el calor, priorizando la comodidad y la efectividad, muy útiles a la hora de visitar al dentista. Mi nombre es Marcelo Cascante Calderón. Soy docente investigador de la Facultad de Odontología en la Universidad Central del Ecuador. Mi investigación es el tratamiento térmico de los agentes de enlace mejora la fuerza de unión sobre las zirconias dentales. Las zirconias son unas cerámicas. A diferencia de las cerámicas tradicionales, que son cerámicas de vidrio, las zirconias son cerámicas cristalinas, no tienen vidrio. Por lo tanto, son mucho más resistentes a la fractura, pero son más difíciles de pegar. Para ello, se han investigado varios métodos, entre ellos unos láseres, unos plasmas, ¿no? Unas infiltraciones de vidrio para mejorar la adhesión de las zirconias. Pero son técnicas costosas y por ello nosotros estamos investigando cómo mejorar la adhesión a través de métodos más sencillos. Uno de ellos, el que hemos descubierto, es el tratamiento térmico, es decir, aplicando calor a los agentes adhesivos, a las moléculas adhesivas, calentándolas, haciéndolas que vibren, haciéndolas que se activen, que se tornen más reactivas y que puedan pegarse más a la capa de oxidación de la zirconia. Hoy en día, con estos nuevos materiales como la zirconia, se pueden hacer tratamientos sin cirugía, sin desgastar los dientes vecinos, ¿no? Y se puede reemplazar un diente en mejores condiciones. De esta manera empezamos a desarrollar esta metodología y dimos con el camino, ¿no? Empezamos a aplicar calor en diferentes temperaturas, diferentes tiempos, hasta que encontramos una temperatura ideal y un tiempo ideal y ahí investigamos. Investigamos, lo comparamos con los adhesivos fríos, lo comparamos con los tratamientos con láser, con plasma y vimos que el calor tenía iguales fuerzas de adhesión. Tiene excelentes propiedades mecánicas, no se rompe, no se quiebra, no es plomo como el metal, es blanco, color del esmalte, es un material excelente. Si se hace el tratamiento adecuado, la adhesión se logra realizar con excelentes valores. Desde la primavera, la Organización Panamericana de la Salud se mantiene alerta ante el aumento de los casos de dengue en la región de las Américas, que hasta ese momento registró más de 3 millones de casos. Sin una predicción concreta, a este punto, se siguen sumando las alertas epidemiológicas, expandiendo los contagios a nuevas regiones geográficas. Las autoridades sanitarias de El Salvador decretaron alerta epidemiológica por dengue ante el fallecimiento reciente de 3 niños y la hospitalización de otros 25, 4 de ellos en estado grave, informó el martes el Ministerio de Salud. El ministro de Salud, Francisco Alavi, detalló en un mensaje compartido en las redes sociales de la cartera que las víctimas comenzaron a presentar fiebre y en tan solo 5 días empeoraron con otros síntomas, como dolor intenso de cabeza y ojos, erupción en la piel, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos y sangrado. El dengue está matando niños que estaban completamente sanos, no tenían ninguna condición médica previa ni nada parecido, subrayó Alavi, al tiempo que convocó a los padres de familia, cuidadores y comunidad educativa en general a buscar de urgencia atención médica ante cualquiera de los síntomas asociados al dengue. Estos fallecimientos son los primeros en cerca de 5 años en El Salvador y la propagación de la enfermedad es atribuida a la intensa temporada de lluvias que experimenta la región centroamericana y que ha dejado acumulaciones de agua propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue y otras arbovirosis como el Zika, chikungunya y fiebre amarilla.
La Organización Panamericana de la Salud informó el 18 de junio que el número de casos de dengue registrados durante el primer semestre de 2024 en la región de las Américas superó al máximo número de casos reportado en un año de todos los años anteriores registrados. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Múltiples demandas presentadas contra el gobierno de Japón exigen indemnización por las prácticas de esterilización forzada llevadas a cabo durante décadas y que afectaron a miles de personas. Una exigencia que ha movilizado los mecanismos del país para compensar cuanto antes a las víctimas. Una victoria para las víctimas de esterilización forzada en Japón. El Tribunal Supremo declaró el miércoles inconstitucional una ley ya en desuso, bajo la cual se permitió esta práctica. La mayor instancia judicial del país consideró también que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización. Me extirparon el útero cuando tenía 13 años. Ojalá me lo devolvieran, incluso ahora, pero a mi edad es demasiado tarde. El gobierno japonés reconoce que 16.500 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley en vigor entre 1948 y 1996. Durante este periodo, la ley autorizaba a los médicos a esterilizar a las personas que sufrían de deficiencias intelectuales hereditarias, con el objetivo de evitar engendrar una descendencia de mala calidad. Llevo más de 50 años en contra de la ley. Pero en lugar de cambiar para mejor la sociedad, el Estado nos metió en una escuela especial. Las autoridades afirman que otras 8.500 personas dieron su acuerdo para ser esterilizadas, aunque los abogados afirman que estos casos fueron probablemente forzados de facto. El número de operaciones se redujo al mínimo entre los años 80 y 90, hasta que la ley fue finalmente derogada en 1996. Gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. Agradecemos también a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Visiten noticiasnsc.com y síganos en redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.